muchas gracias por estar aquí con nosotros la noche de hoy. En el marco del Diplomado en Dirección Ejecutiva de la Salud, queremos darles la más cordial bienvenida, agradeciéndole a la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por organizar esta conferencia virtual. La noche de hoy tendremos dos presentaciones a cargo del magíster Carlos Javier García León Matos y quien les habla, Fernando Díaz del Olmo Morey. El magíster Carlos Javier García León es MBA por ESAN, administrador de empresas por la Universidad de Lima, con más de 22 años de experiencia en empresas de servicio, desempeñando labores de gestión, negocios, ventas, dirección comercial y todos los aspectos de la cadena administrativa de los diferentes negocios. Quien les habla, Fernando Díaz del Olmo, magíster en Administración Estratégica de Empresas por Centrum, con experiencia en mercadeo a nivel de multinacional y regional, y docente de posgrado en diferentes universidades del país. La dinámica que manejaremos la noche de hoy será inicialmente, les voy a compartir una presentación que tiene por enfoque la necesidad del marketing para servicios de salud en el contexto actual, y seguidamente Carlos nos compartirá Management 3.0 para empresas de salud. Dentro de la organización que tenemos para la noche de hoy, les agradecería nos puedan plantear sus preguntas a través de la opción preguntas y respuestas que ustedes ven en la pileta inferior, en la barra inferior de nuestra pantalla de Zoom, para que nosotros podamos responderlas hacia el final de la sesión. Hacia el final de esa etapa de preguntas y respuestas, tendremos una breve presentación con una exalumna del programa que nos comentará un poco su experiencia en unos breves minutos. Sin más, permítame compartir mi pantalla con ustedes para iniciar la charla del día de hoy. Perfecto, permítanme un segundo para poder compartir. Excelente. Listo. ¿Qué es lo primero que les quiero comentar la noche de hoy? Vivimos una coyuntura bastante especial. Ya hace un tiempo, estamos hablando de todo el país, ¿no? No es, y ni siquiera es el país, probablemente internacionalmente, están mirando la salud. Tenemos una situación bastante especial en el cual todos los ciudadanos encuentran especial atención de lo que viene pasando con la salud, con el acceso a los servicios, con las diferentes necesidades que necesitan cubrir, ¿no? Y por supuesto, una especial atención en qué podemos ofrecerles desde los servicios de salud a las personas. Y tenemos que estar preparados, ¿no? Preparados porque yo creo que no hay que tener temor a lo que viene, más aún en la coyuntura actual. Podríamos hablar de algo de inestabilidad en este momento. Sin embargo, no es nada que no conozcamos años anteriores y que podremos, estoy seguro, sobrellevar con diferentes alternativas. Esta situación yo creo que llegó para quedarse. No hablo de la inestabilidad, hablo de lo que hemos vivido en este tiempo con la presencia del COVID, ¿okay? Y del reto que ha planteado para las organizaciones de salud poder responder a esas necesidades. Siempre he pensado, y la experiencia profesional lo secunda, y creo que mucha de la data que se puede recoger de éxito en los negocios también, por supuesto, lo avala. Hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Los momentos de mayor distensión, de mayor a veces distracción, son los mejores momentos para aprovechar esas oportunidades. ¿Quién capitaliza? Quien está atento con el mercado, ¿no? ¿Quién es el que va a cosechar, digamos, las oportunidades?
definitivamente quien se prepare para recibirlas. Creo que aún estamos en una etapa un poco de investigación, de recoger eh, diferentes situaciones, experiencias que vienen ocurriendo, y hay que documentarse, porque tenemos, como les digo, que estar listos. Eh, Se habla mucho que los diferentes servicios de salud están en desarrollo, que algunos han logrado una interesante propuesta para atender las necesidades de las personas. Sin embargo, la brecha de lo que es necesario y de lo que se puede entregar, creo que todavía es amplia. ¿Ok? Creo que las expectativas de nuestros, vamos a llamarlos como tal, pacientes, usuarios de nuestros servicios de salud, están a la expectativa y están, creo, con unas expectativas altas eh, para esa respuesta que viene dando los servicios en sí mismos. Por supuesto, hay que prepararse para el futuro y el futuro empieza ya. ¿No? No es ese futuro largo en el cual veremos qué ocurre en los siguientes 3 o 4 años. No, el futuro yo creo que estamos ya viviendo, no les voy a decir una etapa post-COVID, pero sí creo que hay muchos aprendizajes que recoger y que entender. ¿Okay? Si nos toca reinventarnos, toca reinventarse, toca afinar, toca eh, concentrarnos en ciertos detalles para tener una propuesta más pulida, con mejor expertise, con mejor diferenciación para lo que las personas necesitan. Por supuesto, la salud no solamente es un derecho, constituido ya en nuestra y establecido como tal en nuestra constitución aquí en el Perú, pero por supuesto también eh, pretende una profesionalización y una mayor especialización de nuestros servicios, desde la salud, por supuesto. Quería compartir con ustedes este gráfico, ¿no? Este gráfico eh, de temprano 2020, donde ya veíamos varios países en el mundo cerrando, entrando en cuarentenas, ¿no? Algunas más largas que otras. De hecho, nos tocó vivir una de las más largas en toda la región y probablemente en varios países más de otras regiones. Eh, y ya se avisoraba, ya se veía que se podía pronosticar de lo que iba a ocurrir en los servicios de salud. Y este cuadro, o este gráfico, en todo caso, busca interpretar quiénes son los ganadores potenciales y los perdedores potenciales en el corto plazo. Hoy estamos en el corto plazo. Si esto fue publicado en marzo de 2020, ¿no? Por medio de Decode Economic Analytics, les digo, ya estamos viviendo ese corto plazo. ¿Quiénes son los ganadores potenciales? Leanlo ustedes mismos. Los servicios médicos y los diferentes proveedores de servicios de salud. ¿Por qué? Lo que les decía al empezar, tenemos a todo mundo mirando los servicios de salud. Y cuando digo todo mundo, quiero hacer énfasis en una especial atención de parte de las personas en lo que pueden entregar los servicios de salud. Por supuesto, eh, pensamos en el concepto recuperador de la salud, que es el que las personas rápidamente asocian cuando piensan en salud. Creo que es probablemente lo más común, no lo más importante, pero probablemente lo más común. Pero el concepto preventivo, ¿no? El concepto de control de los hábitos de vida saludables, el concepto de mantenerse atentos ante la prevención es un importante pilar en este momento. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Pues evidentemente turismo, evidentemente venta de automóviles, probablemente han sido los segmentos que más han sufrido en todo este tiempo. Pero miren quiénes están en la cresta de la ola. Servicios médicos, servicios de cuidado personal o cuidado de la salud, ¿no? Dentro de esos posibles ganadores. Entonces, hay que concentrarse, hay que enfocarse, hay que
mirar qué cosa es lo que tenemos para ofrecer. Les traigo data, yo diría, bastante reciente. Muchos se preguntan qué ha pasado, cómo ha variado el 2020 en el gasto de las personas en los diferentes rubros. Esta es data, como les cuento, 2020, que hace un paralelo entre las diferentes categorías en que las personas gastan su dinero, ¿no? Miren quién está en el grupo número 6, la salud, en los diferentes niveles socioeconómicos, el socioeconómico A hasta el nivel socioeconómico E, y donde vemos el desembolso, ¿no?, dirigido hacia la salud. Por supuesto, este es un promedio, ¿okay? Un promedio que definitivamente se ha elevado si lo comparamos versus 2019, incluso 2018, por obvias razones, ¿no? La pandemia en ciernes, que les comentaba al inicio del 2020, pero este es ya un cierre de año 2020 y cómo se viene comportando. Esto es Lima Metropolitana, pero profundizando un poquito más y viéndolo en términos de porcentajes a través de los diferentes niveles socioeconómicos. ¿Qué cosa es lo que vemos? Y si vemos que el marroncito es la salud, vemos un gasto promedio aproximadamente entre el 5 y el 7% de los ingresos de las personas se van a salud. Entre el 5 y el 7% de lo que ganan las personas se destina a salud. ¿Cómo está su servicio? ¿Está participando de esa porción de la torta? ¿No? De ese apetecible 5 o 7%, porque es transversal, no importa el nivel socioeconómico, no importa cuánto ganas. Las personas le dedican entre 5 y 7% de sus ingresos a la salud. Y si nos vamos a Perú urbano, ¿no? Ya no solamente mirando Lima, ¿no?, que es seguramente una de las grandes observaciones que tenemos, no solamente mirar al Perú como Lima, miramos Perú urbano, las diferentes ciudades dentro del Perú, y se mantiene, ¿no? Se mantiene el 6, del 6 al 8%, subiendo en algunos segmentos inclusive hacia el 8%. ¿Okay? Y ya para mirar el Perú total, ¿no?, manteniéndose la misma tendencia, ¿no?, la misma representación, alrededor de 8, 7, 6% en los diferentes niveles socioeconómicos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que tenemos que reaccionar como servicios de salud, quiero decir, porque las personas siguen buscando salud, siguen enfocándose en qué es lo que necesitan. ¿Cómo era esto? Porque claro, me gustaría mirar cómo era el 2019, cómo era el 2018. 1, 2 puntos porcentuales por debajo de lo que les muestro. Esto es data bastante reciente y me parece muy interesante, porque mucho se habla de reactivación económica, mucho se habla de eh, que es muy importante tener a la ciudadanía vacunada, y es muy importante que los diferentes este, sectores y segmentos del mercado, no solamente laboral, sino los diferentes rubros y sectores económicos en el país, deben tener planes de contingencia para abordar lo que pensamos y lo que parece ser, porque cada que volvemos a ver las noticias, ya apareció una variante nueva, ¿no? A la cual, por supuesto, y gracias a la ciencia, aún estamos cubiertos y preparados, pero eso no indica que podamos salir con soluciones y con alternativas, no solamente a la altura, sino absolutamente enfocadas en lo que la empresa necesita, porque esos son nuestros clientes al final, nuestros pacientes, ¿no? Ya sea desde el rubro empresa o sea desde el rubro familia, ¿no? Todos están con especial atención de mantener ese cuidado sobre las personas. Entonces, cuando enfocamos marketing o cuando queremos hacer marketing para nuestros diferentes negocios o servicios de salud, una de las continuas consultas que recibo es qué mensaje decimos, cómo atraigo más pacientes, más clientes, usuarios, cómo hago para que esta venta se haga más rápida. Eh, y no hago más que caer en cuenta que estamos mirando el embudo al revés, ¿no?
estamos mirando lo que cae del embudo cuando lo que deberíamos de ver es lo que ingresa al embudo, para poder entender a quién me dirijo. ¿Qué cosa quiere ese usuario al que me dirijo? Señores, no todos los servicios de salud son iguales, no van al mismo público, no satisfacen las mismas necesidades. Y no solamente me refiero a las diferentes especialidades o diferentes, por el lado de las profesiones, por el lado de las necesidades de salud de las personas. No todos ofrecemos lo mismo, ni en términos de infraestructura, ni en términos de este, evidencia de tecnología que podamos tener en nuestros diferentes servicios. Entonces hay que entender, ¿no? ¿Qué están buscando las personas? ¿Buscan solamente prevenir? ¿Buscan solamente recuperar? Hay servicios muy específicos y hay experiencia de implementación y de desarrollo para muchos de ellos que están enfocados en satisfacer esas oportunidades, esas necesidades, ¿no? Esos deseos que las personas han logrado desarrollar. Y recién cuando entiendo a las personas y a la sociedad y al mercado al que me quiero dirigir y sé cómo es el perfil de un importante usuario de un servicio de salud, recién adecuo el mensaje. Recién utilizo no solamente los medios, sino las formas, hasta el texto y las palabras, el momento, ¿no? En el que voy a entregar ese mensaje, para yo ser visible, ¿no? Para que mi servicio de salud sea visible a lo que ellos están buscando. Establecer un presupuesto. No todos los servicios de salud, y eso es obvio, cuentan con los mismos recursos. ¿Eso implica no poder hacer algo? No. Eso implica que adecuo este mensaje ya producto de un análisis con el presupuesto que puedo manejar para impactar suficientes usuarios, suficientes ciudadanos a la propuesta que tengo, ¿no? Y evaluar, ¿no? De acuerdo a mis recursos, evaluar, ¿no? ¿Qué cosa hago? ¿Marketing digital? ¿Qué cosa hago? Un poco de relaciones públicas, PR, ¿no? Entrevistas en algunos medios, publireportajes. ¿Qué hago? Ojalá los presupuestos nos dieran para medios mucho más masivos, ¿no? Pero nada más pónganse a pensar ustedes, ya no vivimos en la época de solamente dejarle la, la tarea al boca a boca, ¿no? El boca a boca es definitivamente el principal eh, potenciador de nuestro mensaje. No lo vamos a dudar, pero necesitamos darle una ayudita, ¿no? Necesitamos que ese boca a boca le hagamos un eco, le compremos un parlante para que llegue a más personas, ¿ok? Y que pueda desarrollar un poco mejor las ideas en ese sentido. Y algo que para mí es fundamental en cualquier estrategia de marketing es la evaluación, ¿no? Nunca, y este es primer tip de oro, nunca hagamos algo, por simple o complejo que esto pueda ser, sin evaluar posteriormente qué logré. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue regular? ¿Impacté a quienes yo creía que iba a impactar? ¿Impacté más? ¿Impacté menos? ¿Por qué? Para saber si lo repito y para saber en qué momento lo repito. Entender el desarrollo de toda esta idea. Porque de otra forma, por supuesto, esos recursos que nosotros imaginábamos como escasos o controlados, reducidos, no los quiero perder, ¿no? Y yo poder definir, listo, cuánto me costó atraer a tantos clientes y yo pueda sacar una relación, ¿no? Y yo saber después cuánto necesito para una siguiente ola, por utilizar un término bastante actual, ¿no? Para la siguiente ola de mensajes y publicidad, con lo que yo quiera llegar, siempre producto del análisis. Si algo quiero que se lleven de esta lámina es
Nunca hagamos esfuerzos de marketing de solamente buenas palpitaciones, buenas ideas, un eureka que se me puede ocurrir en cualquier momento, sino que ojalá sea el producto de un análisis de lo que está pasando y no le de evaluar. ¿Okay? Eh, y cuando hacemos ese análisis, tengo que hacer el análisis en dos vías. No solamente puedo hacer el análisis de las personas y del mercado, ¿ok? Y cómo son esas personas y qué quieren y cuál es su potencial de gasto, cuál es su preocupación sobre la salud, cómo son las familias, de qué tamaño son, qué edades tienen, qué edad predomina, qué usos y costumbres tiene la población, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? Hay obesos, hay diabéticos, síndrome metabólico, tantas cosas que ocurren, problemas respiratorios, tantas cosas que ocurren en este momento en el mercado. O por ejemplo, secuelas del COVID, ¿no? Toda esta necesidad de terapia física vinculada a las consecuencias o en todo caso las secuelas del COVID, pero también un análisis interno, ¿no? Miremos nosotros mismos, con qué contamos, qué tenemos, somos fuertes, somos débiles, cuáles nuestras principales fortalezas, ¿no? ¿De qué nos apalancamos para realmente que ese mensaje que yo construya le atine a los dos lados? Entender al usuario, pero con un mensaje contundente y respaldado desde lo que realmente puedo organizar. Cualquier plan de comunicación, cualquiera, ¿okay? Va a requerir tener alineamiento de los diferentes actores que transitan y que conviven y que se desarrollan en un servicio de salud. El personal asistencial es fundamental porque es la primera cara, porque es el que recibe al paciente, el que lo escucha en sus primeras contactos y necesidades establecidas ya como una comunicación directa para con el servicio. Y entonces, necesito que esté alineado, necesito que haya cumplimiento de protocolos, necesito que haya concentración y mucha alineamiento entre nuestro personal para que podamos decir, reciben un mensaje consensuado, en un mismo tono, sin altibajos, ¿no? Sin tener un excelente o destacados colaboradores y personas que me apoyan en el trabajo desde el enfoque asistencial y tener otros que son probablemente bastante laxos, ¿no? O menos concentrados, menos atentos al cumplimiento de estos protocolos. Yo necesito estandarización, porque el usuario va a evidenciar las diferencias. El usuario no va a saber si es que si lo atendió una persona o si lo recibió una persona con bajo ímpetu y baja inquietud, eh, es el estándar del servicio de salud, porque se te cayó la imagen, se te cayó. ¿Okay? Debemos guardar un estándar y una exigencia del cumplimiento de protocolos. Personal de apoyo clínico, ¿okay? En el sentido de los diferentes profesionales de la salud que apoyamos y que estamos al pendiente del servicio al paciente. Servicio al paciente. A veces perdemos ese enfoque. Somos muy buenos técnicamente hablando en la salud, quiero decir, conocemos muy bien nuestros elementos de diagnóstico, interpretamos fabulosamente lo que le ocurre al paciente, pero no necesariamente transmitimos con, con ese enfoque, con ese profesionalismo, con esa facilidad de saber que con quien interactúo es el decisor de compra, el decisor de mantenerse en el servicio. ¿Okay? Entonces, las diferentes situaciones que ocurren en un servicio de salud, el paciente no las tiene por qué percibir. El paciente no tiene por qué hacer evidente toda la cantidad de procesos que ocurren en un servicio de salud. Que si la muestra, que si la toma de la muestra, que si llegó a tiempo, que el resultado, que la historia, que los horarios. Eso debería de ser no visible. Debería ser tan fluido y yo debería prepararlo a un nivel tal que no debería ser visible para el paciente. ¿Por qué? Porque está documentado y es cierto, ¿no?
que un usuario de servicio de salud, cuando sale del servicio de salud, no necesariamente sabe si el servicio, si la atención médica o de salud propiamente dicha fue buena. ¿Por qué? Porque más allá de sus sensaciones, no sabe si lo operaron bien, no sabe si será duradero, no sabe si esta alternativa de tratamiento que le han dado realmente resolverá su problema. No lo sabe. Por supuesto lo va a experimentar y por supuesto se lleva una buena sensación, pero nivel de conciencia interno para saber si fue bueno aún no lo tiene. ¿Pero de qué sí tiene evidencia? Tiene evidencia de cómo fue atendido, tiene evidencia de si todas las dudas que tuvo fueron satisfechas, tiene evidencia de cómo era el ambiente físico donde fue atendido, tiene evidencia de las diferentes personas con las que tomó contacto dentro del servicio, ya sea personal administrativo, sea profesional de la salud, o ambos, ¿no? Cumplen con la misma perspectiva. Y eso es bien importante, porque de eso sí tiene conciencia y de eso lo hace evaluar y eso lo hace quedarse o no quedarse en un determinado servicio de salud. El personal de recepción de cualquier servicio, también protocolos al tope, muy bien alineados, una concentración en el servicio al cliente. Nos debemos al paciente y esa perspectiva la tenemos que transmitir a todo nuestro personal. Y por supuesto, el paciente tiene que llevarse como cosecha y como interiorizar estos mensajes, seguridad, confianza en donde está. Porque claro, ¿qué te hace a ti, a ti ahora desde tu enfoque como usuario de servicio de salud, recomendar un servicio de salud? Sentir que fuiste bien atendido, se solucionó tu problema, ganas confianza en ese equipo, ¿no? En esas personas, esos seres humanos que están atendiendo seres humanos, y eso ayuda a potenciar el éxito y el desarrollo del servicio de salud. ¿Okay? Reconocer ese énfasis que le podemos dar a los protocolos. Como cierre esta etapa, quiero reforzar una frase que les dije desde el inicio. Etapas de crisis es momento de aprovechar oportunidades. Podemos ver la crisis desde varios enfoques, no solamente la sanitaria, que la vivimos hoy, ¿no? Sino también la económica, ¿no? La de incertidumbre. Usted debe estar enfocado en reaccionar porque el mercado es dinámico y sobrevive quien está preparado para afrontarlo como tal. Entonces, no quiere ver una alteración en, en la cantidad de servicios que usted entrega, no quiere ver un hipo, no quiere ver un sub y baja en esa curva de ventas, en esa curva de atenciones, listo, mantenga usted el estándar y enfóquense en lo que necesita. Esto es un poco lo que les quería traer la noche de hoy. He tratado de ser breve y recorrerlo lo más rápido posible para cumplir un poco con las expectativas. Espero tengan a bien plantear algunas preguntas, ya después las leo en un momento hacia el final de esta etapa. Y quisiera darle la palabra a Carlos García León, que nos va a compartir nuestra presentación de Management 3.0. Agradeciéndoles a todos, Carlos, te dejo con la palabra. Listo, gracias Fernando. Buenas noches a todos. Gracias a cada uno de ustedes por compartir este seminario, este webinar con nosotros. En unos segundos voy a compartir. Listo. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, Carlos, se ve perfecto. Excelente. Bueno, en principio, gracias Fernando por presentarme al inicio. Ya me ahorraste el tiempo de contarles un poquito sobre mí, lo cual es una eficiencia. Ahora vamos a hablar un poquito de las eficiencias que son muy importantes en estos momentos y en estas coyunturas de gestión. El concepto de Management 3.0
es un concepto que si ustedes o cualquiera de nosotros googleamos y lo buscamos, van a ver que se refiere mucho a la descentralización de la gestión, de la gerencia en todas las personas de la organización, con una idea de transversalidad, horizontalidad, ¿no? Para generar dinamismo. Pero ¿qué hay atrás de ello? Atrás de ello ¿y de dónde parte todo esto? De la necesidad que tienen las empresas de generar dinamismo y de hacer frente a los cambios de manera rápida y ágil. Por eso también verán que el concepto de Management 3.0 siempre está un poco ligado con algo que está bastante de moda en el mundo del management, que son las metodologías ágiles o Scrum, que se les conocen algunas personas, ¿no? Que comenzó en los programadores de sistemas y hoy en día es una metodología de trabajo en equipo. Bueno, muy bien, pero ¿por qué necesitamos y por qué es realmente importante el ser bastante ágil y dinámico a la hora de gestionar una empresa y más aún con una coyuntura como la que estamos viviendo, en la cual el mundo entró en una situación nunca antes vista por probablemente ninguna persona viva en este planeta? Y esta pandemia, que como bien se dijo en la presentación anterior, no se ha ido y no se irá porque muchas cosas cambiaron y para siempre, eh, ha cambiado también nuestros patrones de conducta como lo haría la historia de la humanidad en 100 años, pero en uno. Así que todo esto nos genera un desafío gigante por la necesidad de poder captar las cosas, adaptarlas, gestionarlas y ejecutarlas. Y todo muy rápido, ¿no? Entonces, para darnos una breve idea de en qué estamos, vamos a ir de menos a más. ¿En qué está el mundo hoy día? No post pandemia, sino digamos en el mes 15 o 16 de la pandemia. Buena parte del mundo está vacunada, no toda. Sin embargo, siguen generándose nuevas cepas y por lo tanto los niveles de alerta se mantienen altos en casi todos los países del mundo. Hace un mes o mes y medio, el país más poderoso del mundo, como los Estados Unidos, entró en alerta roja y aún se mantiene un poco con una cantidad de contagiados nunca antes vista, ¿no? Tenemos vacunas, tenemos desarrollos, pero parece que la naturaleza siempre está un pasito adelante que nosotros y esa debe ser la historia que también pasará con esta pandemia hasta que nos llegue otra, ¿no? Eh, ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que inicialmente probablemente todos pensábamos que la pandemia tenía un inicio y tenía un fin. Poco a poco nos vamos dando cuenta que tenemos que convivir con ella y el convivir con la pandemia significa adaptarnos a un montón de cosas. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando los países, las poblaciones comenzaron a darse cuenta que había que convivir con la pandemia, comenzaron a quitar las restricciones, manteniendo ciertos protocolos y abrir nuevamente las economías. ¿Y qué ha sucedido y en qué nos encontramos hoy en día en el mundo? En una expansión inmensa de la economía. Hoy en día, como nunca, a partir del segundo trimestre del año ha comenzado a crecer y acá en el gráfico pueden ver en la segunda columna son los índices financieros más importantes del mundo. Todos han comenzado a crecer porque la economía mundial ha salido de una manera bastante brusca. Y esto genera varios efectos en la economía de todo el mundo y por supuesto del Perú, ¿sí? Para lo cual tenemos dos opciones, o estar preparados como país o para afrontarla y aprovechar la oportunidad, o simplemente dejarla pasar o en el peor de los casos vernos desfavorecidos con esto, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando hoy día y una de las razones de, por ejemplo, del alza del dólar y del alza de algunos productos es justamente porque hay una escasez de estos en el mundo, ¿no? Dada esa explosión tan rápida de la demanda. Cuando hay un desbalance entre oferta y demanda, siempre ocurren las distorsiones de precios que generan, en la mayoría de los casos, como es el de hoy, incrementos de precios.
¿Qué otra cosa está pasando en el mundo? Hay un cambio en los comportamientos de los consumidores. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros es el mismo consumidor que era hace 2 años, pero creo que de nada, ¿no? Ni de salud, ni de entretenimiento, ni de transporte, ni de educación, ni de nada. Todo cambió. Y comenzamos los consumidores a, en principio, tratar de adaptarnos a nuevas formas. Y hoy en día, en la mayoría de los casos, ya nos acostumbramos o ya nos gusta más la forma nueva de ser atendidos, en la mayoría de los casos de manera virtual, ¿no? Tenemos que saber eso, tenemos que estar al tanto si nuestros negocios, si los consumidores objetivo de nuestros negocios han adquirido nuevos patrones de conducta. Pero así como han cambiado los consumidores, también hemos cambiado las organizaciones. La virtualidad nos ha llevado a tomar una serie de decisiones en las estructuras de las organizaciones y cómo trabajar, empujada también por esta necesidad de generar eficiencias debido a la baja demanda que ha habido casi para todas las industrias en el año 2020, sí, pues en el 2020, nos ha llevado a cambiar los patrones de trabajo. Yo les cuento, en mi caso, yo trabajo en una empresa de más de 5.000 personas, eh, de las cuales hoy día el 70% trabaja en casa. Y se ha tomado la decisión de que así se quede independientemente de la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que esas familias y esas personas tienen que adaptar su vida a trabajar en su casa y probablemente tengan que adaptar sus formas de recibir servicios de salud a su nuevo trabajo, porque ya no te queda el consultorio al lado del trabajo. De la misma manera, cada una de sus actividades diarias las tiene que rediseñar a sus nuevas condiciones. Entonces, partiendo de lo que hemos vivido en los últimos 15 meses, todo ha cambiado. Nos encontramos en un escenario donde se mantiene la pandemia y parece que va a seguir. El mundo está creciendo económicamente, los consumidores van cambiando de hábitos de consumo y los trabajadores y las empresas van cambiando también de hábitos de trabajo. Muy bien, aterricemos un poquito más al Perú. ¿En qué estamos en nuestro país? Estamos aún un poquito atrasados en lo que corresponde a vacunación. Hemos avanzado bastante, sin embargo, no llegamos a un porcentaje que nos permita levantar ciertos protocolos o estar absolutamente tranquilos. Se amenaza una tercera ola, no sé yo con qué dureza venga, al menos entiendo que en Lima y en las principales ciudades ya hay un porcentaje de vacunación importante, entonces yo creo que eso va a hacer que al menos en esas zonas por lo menos al menos la mortalidad baje, ¿no? Pero sin embargo, el Perú sigue con pandemia, las restricciones siguen afectando los mercados. El día de ayer, lunes, el gobierno, para darles un ejemplo, ha cambiado la norma que había en cuanto a la entrada de extranjeros al Perú o de gente que venía de afuera, inclusive peruanos, donde hasta el día domingo uno solamente tenía que presentar o su examen, su test antígeno o PCR, como algunos de ustedes probablemente lo hayan hecho cuando han viajado, y nada más. El día de ayer, y está vigente a partir de hoy, ha salido la norma donde dice que tienen que presentar solo PCR, ya no antígenos, y ni siquiera O, y certificado de vacunación completa. Entonces, como ustedes comprenderán, le estás quitando la posibilidad de venir al país a casi el 50% de los Estados Unidos que no está vacunado, porque ellos, hay mucha gente que no quiere todavía vacunarse. Bueno, todos esos potenciales pasajeros que podrían venir a Perú a hacer turismo en los próximos meses, por esta norma van a dejar de hacerlo porque, eh, como cualquier consumidor, pone en la mesa las opciones de viaje y si el Perú es restrictivo, entonces opta por otras. Yo sé que en el Perú tenemos grandes atractivos, pero
la realidad es la realidad y si se la ponemos muy complicado al pasajero, pues no va a venir. Y el mundo está lleno de otros atractivos a donde puede ir. Es la competencia, como funciona en un negocio, funciona a nivel de los países también. Así como vimos que la economía alrededor del mundo está creciendo, en nuestro país estamos en lamentablemente, en un frenazo contracíclico, ¿ya? Cuando la economía crece y un país en particular cae, se le denomina contracíclico, y son por situaciones muy particulares de nuestro país, ¿no? Y que básicamente están reñidas y explicadas por el factor político, ¿no? Eh, la economía se mueve en base de expectativas y las grandes fuerzas del mercado son más fuertes que cualquier otra cosa y sus expectativas generan shocks económicos importantes y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Cuando no hay certeza, y ahora eh, si ustedes profundizan más en esto, se van a dar cuenta que en cualquier negocio, así como lo decía eh, Fernando en su exposición anterior, hay que evaluar. De la misma manera, todo inversionista evalúa. Y hoy día la evaluación Perú es incierta. Por lo tanto, recordemos que los inversionistas son absolutamente racionales, ¿no? Para hacer negocio hay que ser racional y si hay riesgo y no hay una rentabilidad esperada que justifique asumir ese riesgo, simplemente sus capitales se van para otro lado y hoy día hay otros lados mucho más atractivos. Partiendo de Ecuador, que tenemos un vecino país donde, les cuento también, el día viernes nos visitó el ministro de Producción del Ecuador, nuevo gobierno de Ecuador, como seguramente algunos de ustedes saben, y estuvo en mi oficina el ministro de Producción del Ecuador, y yo le pregunté qué hacía en Lima, ¿no? Con mucha educación, por supuesto, y él me dijo algo que me encantaría que hagan nuestras autoridades. Está haciendo un viaje para conocer las mejores prácticas de las empresas en Perú para poder implementarlas en su país. Yo me dedico a la carga aérea, ¿no? Y eso lo que da a decir es que van a abrir su mercado al exterior, ¿no? Qué bueno por ellos, nosotros deberíamos estar aprovechando la ola de crecimiento mundial. Ojalá que las medidas económicas y las políticas comiencen a enderezarse de tal manera que podamos aprovechar parte de esa ola, porque va a durar un poco más y no sería bueno perderla. Muy bien, entonces como recapitulando, hicimos un poquito de coyuntura mundial, luego nos acercamos un poquito a nuestro país y ahora nos vamos a mirar un poquito el sector salud. El sector salud tiene una particularidad eh, y es una particularidad importante que pocos negocios lo tienen en todos los países y es que hay una parte muy grande que es pública, muy grande, que como todos conocemos tiene sus deficiencias, tiene sus problemas internos, está politizada, desgraciadamente, y por lo tanto no puede ser gestionada de una manera eficiente y como probablemente debería ser gestionada. Entonces tiene sus limitaciones. Y tenemos un sector privado en donde en realidad tenemos unas grandes clínicas, unos grandes grupos de clínicas, pero que probablemente no son de acceso a todo el público. Y del lado de los negocios más pequeños de salud, tenemos una atomización impresionante. Uno se pasea por ciertas avenidas de la ciudad y en una cuadra puede haber 3 consultorios dentales, 4 ginecológicos y 5 de psicólogos. Todos ofreciendo lo mismo, casi parecido, y me imagino yo que las diferencias serán los precios, ¿no? Y por lo tanto, la guerra de precios, como en todo, comienza a mermar la calidad. Y la calidad en servicio de salud debería ser algo indiscutible, ¿no? Pero esas son las características de del mercado de salud, ¿no? Que es absolutamente atomizado. Y estamos hablando de clínicas, consultorios, ni qué decir de las farmacias, ¿no? Del negocio farmacéutico. Esa es una historia ya más de consumo masivo con una competencia salvaje y una regulación relativamente buena, ¿no?
Muy bien. Contra eso nos enfrentamos, contra la competencia, contra nuevos cambios en los hábitos del consumidor. Ah, perdón, y hay algo que es bastante importante también, y venía con lo que conversamos, con lo que les conté en la lámina anterior. Al estar nuestro país en una condición económica, digamos, aproblemada o crítica, eh, a nivel consumidor, como cualquiera de nosotros, comienzas a despriorizar ciertos gastos, ¿no? Entonces, no sería raro que en el sector salud suceda lo mismo. Se priorizará las atenciones urgentes y se dejará los chequeos regulares, digamos, a periodos más extensos, porque claramente no hay pues la economía como para poder mantener la periodicidad correcta, ¿no? Pero todo eso hay que pensarlo a la hora de armar una estrategia comercial apuntando al mercado de donde nos queramos ubicar en algún negocio al que estemos apuntando, ¿no? Hoy en día hay que pensar mucho en cómo usa su dinero el consumidor, ¿no? Evidentemente en la salud, para cuando es una urgencia y no tienes mucho que hacer, lo que conocemos la gente que ha estudiado un poquito de economía, es una demanda absolutamente inelástica porque o la compras o te mueres, ¿cierto? Entonces, es así, pero no todos los casos médicos son tan urgentes y por lo tanto eh, la economía del consumidor hace que se despriorice. Lo cual termina siendo un problema social también, porque no queremos más enfermos ni queremos incrementos de otras enfermedades y por lo tanto ahí eh, no todo debe estar, no todo lo debe dar el Estado y que de esa gente se encargue el sector público, sino yo creo que hay una oportunidad importante en programas, financiamientos, asociaciones entre financieras y pequeñas clínicas, para poder generar ciertos créditos, ciertos seguros, en fin, ¿no? Ahí se pueden generar varios productos interesantes para resolver el problema actual de que mucha gente no puede ir a sus controles, qué sé yo, anuales por falta de plata, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, tomando en cuenta que estamos en una coyuntura peruana medio complicada, ¿no? Y parece que esto va a durar un poquito más, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo sugeriría 4 focos claves para afrontar la crisis. Vamos a tocar eh, cada uno de ellos. Sin embargo, hay mucho más detrás de esto. Requerirían probablemente sesiones completas cada uno de estos, ¿no? Pero lo primero que un empresario, y en este caso, eh, al estar hablando con profesionales de la salud interesados en el mundo de los negocios, serían empresarios de la salud, ¿no? Tiene que tener un control absoluto y total y muy, muy diligente de su caja, de sus finanzas, ¿no? Eh, por un momento olvidémonos de nuestras profesiones, de si somos médicos, doctores o en mi caso administrador, y pensemos como empresarios. ¿Qué pasa si independientemente de que tengas mucha o poca rentabilidad, el día que se te acaba la plata para pagar a tus proveedores, para pagar el alquiler de tu local o los insumos y suministros para tu consultorio, simplemente se acabó? No puedes atender al público porque ya no tienes cómo, ¿no? Entonces, eh, muchos empresarios priorizan rentabilidad a caja, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, que ponen precios muy altos, queriendo ganar mucho dinero por consulta, pero tienen muy poca venta y por lo tanto no llegan a tener la cantidad de liquidez suficiente para pagar sus obligaciones a fin de mes. Es un ejemplo muy simple, esto en el programa se estudia con mucho más profundidad, pero es un concepto muy básico que sin ser peyorativo ni mucho menos, desde una MIPE o hasta un vendedor ambulante, de repente hasta por intuición, lo maneja perfectamente, porque sabe que si se gasta la plata o no cobra lo que tenía que cobrar en el día, al día siguiente no puede comprar mercadería para seguir trabajando y se acabó su negocio. Entonces,
El flujo de caja es sumamente importante, ¿no? Otro tema que es absolutamente importante, y también se refirió a él Fernando, que es la experiencia del cliente. Hoy en día todos somos vendedores de nuestros negocios, ¿no? Y todo el tiempo estamos vendiendo porque al final, como dijimos en la lámina anterior, hay demasiada competencia. Entonces, ¿por qué pues eh, van a querer irse a tu negocio, ¿no? Ojalá no sea por precio, porque competir por precio pues es normalmente lo más fácil, pues lo que normalmente es la receta para ir a la quiebra también, ¿no? Entonces hay que conocer mucho al cliente, saber cuáles son sus motivadores de compra, eh, y diseñar una estrategia de experiencia de servicio diferenciada. Y esto se aplica en todo tipo de negocio, incluyendo a los servicios de salud, ¿no? Eh, pero en la medida que generemos valor al paciente o al cliente, y hay que ver lo que significa para cada grupo de clientes valor, ¿no? A veces uno cree poder entender lo que el consumidor piensa, pero es mejor preguntarle. En la medida que entendamos qué es y podamos llegar a delirárselo, vamos a generar una fidelidad que en el caso de los proveedores de salud probablemente sea muy difícil de romper. No conozco mucha gente que se sienta bien atendido con su médico de cabecera y lo cambie por probar, ¿no? Tendría que haber una cosa muy especial para que suceda eso. Normalmente no pasa. Muy bien. Otro tema que nos tiene que tener al día, porque cambia y porque es muy restrictivo, son las nuevas normativas, protocolos, todo lo referido al COVID, ¿no? Las empresas han invertido miles de soles en los últimos meses solamente para adaptar su forma de trabajo a los nuevos protocolos, ¿no? Porque si no se hace esto, pasan dos cosas. Primero, hasta tres. Primero, se te contagia a la gente, que es lo que no quieres. Segundo, vas a tener un problema con el Estado porque los protocolos son una norma. Y tercero, que es muy importante también, no le vas a dar confianza a tu cliente, ¿no? Todos, creo ya a estas alturas de la pandemia, estamos concientizados de que hay que cuidarse y tenemos que ir a sitios donde también nos cuiden y nosotros y nos dejen cuidarnos. Entonces, tenemos que ofrecerle eso pues a los clientes, ¿no? Y dentro de todo está la creación de herramientas virtuales de comunicación. Hoy en día, eh, francamente, hay muy pocas razones para la que uno tenga que salir de su casa a hacer cualquier cosa, ¿no? Y una de ellas también puede ser los servicios de salud. Son mucho más eficientes, muchísimo más eficientes, y eficiencia quiere decir en este caso costo casi cero para el proveedor y oportunidad para el paciente o cliente, como lo llamemos. Y oportunidad, ¿por qué? Porque es oportuno. No hay nada más oportuno no tener que manejar media hora hasta un consultorio para conversar con el médico, ¿no? Cuando en el caso, me imagino, alguna vez yo también he ido a médicos donde no ha habido digamos, ninguna mayor revisión y todo fue conversación. Y realmente de manera virtual, el valor que le generas al cliente o al paciente ahorrándole esa media hora de ida y de vuelta más la sala de espera es importante, ¿no? Y hasta administrativamente probablemente es más sencillo administrar los turnos, si es que no tiene gente en las salas de espera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en general es estar mucho más pegados al cliente para escucharlo y adaptarse a ellos. Eso es básicamente, y cuidando mucho la liquidez de las empresas, ¿no? Yo vengo dictando este curso desde el anterior programa, y como les decía a los alumnos, acá lo más importante es mantener negocios sanos, ¿no? De la misma manera como un paciente tiene que mantenerse sano, y para mantenerse sano hay que tener una disciplina, hay que tener una buena alimentación, hay que tener una estructura, digamos, hay que conocer eh, qué cosa es lo que, no sé, uno está comiendo, qué cosa es lo que uno está mirando, qué cosa es lo que uno está viendo. De la misma manera son los negocios. Hay que mantenerlos sanos, hay que
cuidarlos, hay que conocer a los clientes, hay que conocer las finanzas, hay que conocer la normativa, ¿no? Y hay que conocer las herramientas y la tecnología, la innovación para poder este, aprovechar las oportunidades que siempre están, van pasando, ¿no? Y por supuesto hay que tener siempre un conocimiento del mercado y de lo que está pasando en el mundo justamente para ver ese tipo de oportunidades, ¿no? Eso es todo, muchachos. He tratado de ser breve, pero bastante puntual, eh, más aterrizado a lo que son negocios en general. Eh, Así que muchas gracias y cualquier pregunta pueden responderla también por el chat. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Muy claro lo que propones. Y aquí justo veía una pregunta planteada que me parece que va acorde con lo que mencionabas en tu presentación. Em, Vivimos un periodo de crisis, dice aquí, y en dónde priorizar, ¿no? Hay incertidumbre, creo que se refiere un poco a la incertidumbre económica en este momento. Imagino que algo del tema del dólar, algo de esa Puede ser. incertidumbre política. ¿Por dónde priorizar? A ver, la pregunta es bien general, ¿ya? Pero yo voy a responder con algo muy, muy práctico, muy aterrizado. En incertidumbre hay que priorizar en lo que tenga el retorno más rápido. ¿Por qué? Porque justamente no sabemos qué va a pasar, creo que en estas alturas ni siquiera en el mediano plazo, ¿no? Entonces, si tenemos dos inversiones, me voy a inventar, ¿no? Tenemos que meter dos inversiones, una que tenemos que invertir, las dos tenemos que invertir $1.000, una te rinde 150% y el otro solamente 50%, pero una se paga o se cubre en 3 meses y la otra en 2 años, créanme que yo tomaría la decisión por la que me rinde menos, pero se cubre más rápido. Hoy en día la incertidumbre lo que te pide es que recuperes más rápido tus inversiones, ¿no? En la medida de lo posible, claramente. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Aquí hay otra, creo que esta va un poco para mí, me gustaría en todo caso responderla. Dice, ¿cuál es la mejor estrategia de marketing? Nuevamente un poco general, pero definitivamente cuando hablamos de una estrategia de marketing, la mejor estrategia de marketing es la que se aboca, la que responde a la necesidad del cliente al que te diriges, ¿no? Si es que no podría responder de una forma general en decirte, la mejor estrategia es esta. Esa es una respuesta que va en relación al nicho, al mercado, al grupo que tú has identificado que puedes sensibilizar con tu propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Eso que distingue a tu negocio de salud, eso que eh, muestra clara información que me diferencia del resto y que le agrego valor al cliente, ¿no? Ahí métete, ¿no? Que es tal vez conectando con la propuesta de Carlos, la más rápida oportunidad para retornar sobre la inversión, ¿no? Lo que, lo que nunca falla en estrategia es conocer al cliente. Esa, en cualquier estrategia vas a tener que tenerla clara. Correcto, correcto. Tal cual. Aquí vemos una pregunta que nos hacen a través del Facebook Live. Carlos Flores, muchas gracias, Carlos. Buenas noches. ¿Es posible avisorar un hipo en la demanda de servicios dentales debido al cambio de hábitos que se ha generado producto del aislamiento social, menor profilaxis dental o postergación de dolencias, etcétera? Em, a ver, ¿es posible experimentar un hipo? Por supuesto, porque el mercado se mueve en cuanto a tendencias, ¿no? Por ejemplo, obviamente asumo que es odontólogo, Carlos. Hoy vemos que una de las principales secuelas que está dejando el COVID es disminución del flujo salival, ¿no? Entonces, claramente estamos viendo en los consultorios dentales una mayor oportunidad de incluso florizar pacientes adultos y apoyarlos con medidas preventivas enfocadas en una etapa post-COVID.
¿no? Entonces, ¿se puede producir un hipo? Por supuesto que se puede producir un hipo. Va a depender de las tendencias, de la información que se maneje, y por eso es tan importante dirigir tu mensaje, ¿no? Si tú emites un mensaje que va en relación a la noticia o en todo caso a la información reciente que se esté manejando, como dicen en los programas de espectáculos, haces clic, ¿no? Inmediatamente entre lo que la gente necesita y lo que tú puedes ofrecer. Listo. Creo que esas son las preguntas que nos comparten. Quiero compartir un segundo, hablarles dos palabras de lo que representa el programa de Dirección Ejecutiva para la Salud, que tiene inscripciones hasta el 4 de octubre, y luego amablemente invitar a la doctora Milagros Quirós, que la noche de hoy nos acompaña, exalumna del programa de la Corte 2020-2021, que nos cuente un poquito su experiencia. Si me permiten compartir pantalla, voy a mostrarles rápidamente un poco de qué se trata el programa y cómo los podemos apoyar en ese sentido. Si me ayudan desde controles para poder darme la opción de compartir mi pantalla, por favor. Muchas gracias. Aquí va. Listo. Les contaba, el programa tiene inscripciones hasta el 4 de octubre, está dirigida a todas las profesionales de la salud, ¿no? Desde médicos, odontólogos, tecnólogos médicos, médicos veterinarios, psicólogos, nutricionistas, obstetras, químicos farmacéuticos, fisioterapeutas, obstetras, enfermeras, todos los profesionales de la salud, porque todos tenemos la oportunidad de desarrollar líneas de negocio dentro de la salud, incluso profesionales técnicos. Es una oportunidad para desarrollar un programa de servicio de salud. La certificación que entregamos es un diploma entregado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del programa. El programa, de acuerdo a ley, de acuerdo a nuestra ley universitaria, cuenta con 24 créditos. Antes de hablar un segundo del perfil del egresado, quisiera mostrarles un poquito el plan de estudios al que nos dedicamos. Vemos análisis estratégico, vemos marco ético y legal, auditoría en salud, liderazgo de equipos e inteligencia emocional, un seminario integrador que agrupa todos los conocimientos en un proyecto de negocios, gestión de costos, marketing de servicios, que es el curso a mi cargo, gestión comercial, finanzas estratégicas y proyectos de inversión, que justamente está a cargo de Carlos García León, que nos acompaña en la noche de hoy. Regresando un segundo al perfil del egresado, la idea es que podamos responder a la necesidad de formar agentes de cambio dentro de la salud, que realmente con pensamiento crítico enfocado en negocios de la salud, eh, propongamos y desarrollemos el sector desde una propuesta de valor interesante, ¿no? Que pueda ser atractiva para el mercado y que por supuesto nos lleve o nos siga ayudando a desarrollar en ese sentido la idea. El inicio de clases de nuestro programa es el 15 de octubre, la modalidad es completamente virtual, aquí les comparto los horarios en los que se dicta cada 15 días, viernes de 7 a 10 de la noche, sábados de 8:30 a 5:30 de la tarde y domingos de 8:30 a 12:30 de mediodía. El programa dura 7 meses, hay algunos descuentos relacionados a algunas digamos, facilidades que brinda la universidad. Y ustedes se pueden contactar a este número de WhatsApp al 940-798661, 940-07, perdón, 940-798661 para cualquier pregunta en ese sentido. Quisiera, agradeciendo esta breve presentación, quisiera invitar en realidad a la doctora Milagros. Milagros, sé que estás conectada, voy a dejar de conectar esto para poder compartir un poco la noche de hoy, un poco tu experiencia. Milagros, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, por dedicarnos un poquito de tu tiempo para comentarnos un poco tu experiencia. Sé que debes estar ocupada, tal vez regresando de trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, profesor Fernando. ¿Cómo está?
Muy bien, es un placer tenerte. Sí. En realidad, la invitación es a que nos des un poco tu perspectiva, tus comentarios, cómo te has sentido durante el programa. Fuiste una alumna destacada durante el mismo, ya el programa terminó ya hace unos meses, y nos gustaría, tú como profesional en salud, médico de profesión, nos cuentes un poco, ¿no? Estás en Iquito, ¿cierto? Sí, gracias primero por la invitación. Sí, sí, justamente estaba regresando del trabajo, por eso me conecté unos minutos tarde. Bueno, formé parte del grupo que hizo el diplomado el semestre anterior y realmente muy, muy contenta con la experiencia, con los cursos, con la currícula. Bueno, yo soy médico de formación con una especialidad en oncología clínica. Yo trabajo y vivo en Iquitos. Y bueno, mi trabajo ha sido 100% asistencial. Bueno, he tenido algunos cargos administrativos y los cursos que he llevado anteriormente han sido relacionados a investigación. Y el curso para mí fue totalmente nuevo en relación, ¿no?, a proyecto, en relación a, ¿no? Y fue muy interesante. Hay cursos que me parecieron súper interesantes, ¿no? Planeación estratégica, marketing. Aprendí el término de valor agregado, ¿no? Justamente el proyecto que mi grupo presentó fue realización una central de mezclas oncológicas, de mezclas magistrales para nutrientes parenterales. Nosotros en Iquitos no contamos con ese servicio y traemos en el hospital que yo laboro, que es acá en Salud, se trae el producto desde Lima, ¿no? Entonces eso le agrega un costo adicional en lo que se refiere a transporte vía aéreo, ¿no? Y el proyecto fue súper interesante. Todos los conceptos que nosotros adquirimos, bueno, mi grupo estaba formado por otra colega que es médico también y una enfermera que trabaja en el área de neonatología, ¿no? Y adquirimos unos conceptos muy interesantes. Me gustó mucho también los términos que adquirimos en relación a las clases de liderazgo, trabajo en equipo, ¿no? Nosotros los médicos siempre tenemos la formación vertical, ¿no? Y como que te cambia el chip, que el hecho de ver esa perspectiva transversal, ¿no? De ver el equipo, de cómo ir trabajando la empatía, ¿no? Todo eso es parte tan importante para que un equipo funcione. Yo la verdad estoy muy contenta con el curso. En realidad el proyecto no se ha llegado a cristalizar. Justamente en la última parte que vimos, que fue el proyecto de inversión, analizábamos esto también, ¿no? Las coyunturas, y justo entrábamos en una coyuntura política y una de las amenazas era esto, ¿no? Esta inestabilidad de la moneda, así que estamos en stand-by, pero la verdad muy contenta con todo lo que nos ha dado el curso a mí y a mi grupo. Muchísimas gracias, Milagros, por compartir esa experiencia. Como conversamos durante el programa, y vuelvo a insistir, ya ustedes me han escuchado esta parte, eh, es un proyecto muy interesante, creo que tiene grandes oportunidades de desarrollo y por supuesto de ejecución. Em, y lo que le venía ocurriendo, y Milagros, por favor, con toda transparencia, confírmalo o deséchalo, es que conforme ellas iban proponiendo sus ideas, íbamos moldeando, íbamos dándole un matiz cada vez más aterrizado a lo que se podía lograr, ¿no? La idea desde un inicio uno la escucha y era buenísima. El tema es que había que aterrizar los costos, había que ver realmente cómo llevar una propuesta de valor, quiénes eran los verdaderos consumidores, ¿no? Tanto el cliente, otro el consumidor, otro el usuario, otro el intermediario, y a todos ellos había que impactar, ¿no? Para que esa muy buena idea pudiera o pueda surtir efecto, ¿no? Recordarás, Milagros, que fue motivo de varias discusiones en las sesiones. Sí, justamente cuando uno hace una propuesta, piensa que todos los clientes son iguales para todos los proyectos, ¿no? Y en el caso de nosotros, los clientes venían a constituirlo las instituciones de salud, no los clientes finales, que en este caso eran, digamos, los nutrientes parenterales para los pacientes, ¿no? Porque quienes los adquieren aquí en Iquitos son ya sea el hospital, ¿no? En este caso también de salud o del MINSA, ¿no? Entonces, el hecho de saber identificar a nuestros clientes, en este caso que lo constituyan las instituciones, formado por los jefes de logística, los que estén a cargo de poder suministrarse estos productos, eran para nosotros a quienes tendríamos que vender nuestra propuesta de valor, ¿no? Ese adicional que no tenían otras empresas a nivel nacional. ¿Cuál era nuestra propuesta de valor? Los productos que llegaban a Iquitos, en este caso los nutrientes parenterales,
tenía que llegar, en el mejor de los casos, en 48 horas, ¿no? 2 días. En cambio, nosotros, al elaborarlos acá en Iquitos, se los podíamos entregar en menos de 12 horas en el mismo día, ¿no? Cosa que no sucedía con ninguna empresa que se dedicaba a este rubro o que abastece hasta ahora, ¿no? Ellos lo podían entregar en el mejor de los casos en 2 días o en 3 días, ¿no? Entonces, saber vender, como cuando mencionaba lo de marketing, no es el precio, porque el precio lo íbamos a dejar igual, pero ¿cuál era lo que nos diferenciaba? El tiempo de entrega, ¿no? O sea, nosotros los teníamos que entregar en el mismo día, como tiene que ser prescrito por los estándares internacionales para administrar nutrientes parenterales y obviamente con la supervisión y la calidad que se requieren, ¿no? Entonces, los términos eran muy interesantes. A medida que pasaba el curso lo íbamos aprendiendo. Cuando llegamos al final, bueno, nuestra propuesta salió como que un océano azul, ballena azul, si no recuerdo mal el tema, y era algo diferente, pero ya cuando veíamos la inversión decíamos, pucha, nuestro proyecto va a recuperarse en 10 años, ¿no? Y vamos así todos desanimados, pero también hay estrategias para mejorar eso, ¿no? Íbamos cada año como iba mejorando, ¿no? Los costos, la recuperación de la inversión, la rentabilidad. Y fue muy interesante aprender términos que a veces a uno le parece como que chino, ¿no? Pero ya a la medida que va desarrollando el diplomado, el curso, uno se da cuenta que cada concepto tiene una importancia, ¿no? En el desarrollo del proyecto. Correcto, correcto, Milagro. Justo La estrategia del océano azul, ¿no? Es un libro de Ujú. Chan Kim, ¿no? Buenísimo, que justamente describe el espacio que tienen algunos negocios para desarrollarse en mercados poco competitivos, ¿no? Donde hay poca competencia. Es una oportunidad de negocio inmensa, donde hay poca competencia. Qué delicia de desarrollar un proyecto de negocio en ese ambiente, ¿no? Pero para eso que hay que tener conocimiento, para eso que hay que tener, este, conocer el mercado, ¿no? Qué cosa es lo que quiere, ¿no? Y para eso, tomando como ejemplo el modelo de negocio de la doctora Milagros, ellos lo habían identificado porque lo viven, porque lo trabajan, porque lo saben en el día a día, ¿no? Súper. De verdad, Milagros, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros la noche de hoy, súper claras las ideas como siempre. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad y por supuesto, y como ya lo hemos comentado, el equipo docente del programa al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la invitación y bueno, buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a la noche de hoy, a este seminario web. Espero que haya sido de su agrado. Mucho más de esto vamos a profundizar en el marco del diplomado y por supuesto las invitaciones están abiertas. Dentro del chat de esta sala encontrarán un breve mensaje con el número de WhatsApp, el correo electrónico y el número fijo con la extensión, el número de anexo al que se podrían comunicar. Muchísimas gracias, esperamos verlos muy pronto. Buenas noches.